Bueno, hemos montado aquí una escena con personajitos y el componente que le vamos a echar vistazo ahora es el componente Character Controller, que es componente de la física 3D del motor. Fijaros que lo ponen casi parejo con el Rigid Body, pero es un componente que no lo incluyeron en la física 3D. Esto es yo lo que entiendo es que el componente este lo están dando por obsoleto poco a poco y se lo van a quitar de encima. Lo que pasa es que programar controladores de personaje utilizando el Rigid Body da una serie de problemitas que bueno, ya iréis con la práctica viendo qué problemas son, mientras que con Character Controller salen otros problemas, pero se compensan los del Rigid Body. Básicamente el Rigid Body, el problemazo que tiene es que cuando estás cuesta abajo, el Rigid Body resbala, a no ser que le pongas un material, ¿vale? Entonces los controladores de personaje basados en Rigid Body, sobre todo en 2D, porque no hay otra, tiene que ser con Rigid Body, se basan siempre en coger el vector velocidad del Rigid Body y asignarlo en función de las teclas. Tú pulsas derecha y el vector velocidad del Rigid Body se pone positivo en el eje X, pulsas izquierda y se pone el vector velocidad negativo en el eje X. O sea, se modifica directamente el vector velocity, que es un poco bruto porque ya no es física real, sino que tú estás diciéndole a la física qué velocidad tiene que ir, pero en 2D es realmente como se hacen los controladores ahora mismo en Unity. En 3D también se puede, pero que tenéis la opción del Character Controller, que ya os digo, no resbala cuesta abajo por un lado, e incluso cuando añadís el componente, que bueno, este ya lo he dejado yo ya seteado con el tamaño correcto, que esto es cuestión pues de jugar un poquitín con el componente, como con los colliders. Hay un par de valores. Bueno, un par de valores, estos 4 primeros, que son los importantillos, pero bueno, este primero es la pendiente máxima de subida, que yo voy a montar aquí una especie de rampita. Fijaos que he puesto una pendiente máxima de subida de 45 grados, tengo aquí. Voy a montar una rampa que esté, por ejemplo, a 30 grados girada en el eje Z, que sería, que esto es la escala, sería 30 así, bueno, menos 30 en este caso. Y nada, básicamente voy a colocar esto aquí encajado de malas maneras para comprobar que el personaje sube y que no resbala. Otra cosita que voy a poner aquí, porque el componente este del Character Controller también tiene otra variable, el Steep Offset, es el escalón máximo de subida que va a realizar el personaje. Esto, cuando se programa con el controlador con Rigid Body, los escaloncitos pues dan un poquito de guerra, ya lo veréis. El caso es que el Character Controller, pues con que le pongas un escalón menor que este valor en metros, el propio Character Controller, cuando le dices que avance y hay un escalón, automáticamente lo va a subir. Es decir, tiene una parte ya internamente programada para olvidarte de esos problemas típicos. Yo para eso, pues bueno, voy a coger un simple cubo. El cubo realmente nos asoma medio metro por encima del plano, entonces vamos a tener que hacerle algún tipo de arreglo. Yo, por ejemplo, pues voy a hacer esto, ¿vale? Vamos a mover el escalón un poquito por aquí para que no nos molesten los demás personajetes, y para que se note que es un escalón, que luego si no nos volvemos locos vamos a meterle aquí un material de un color, el que sea, por lo menos para ver dónde está realmente, ¿vale? Ahí se ve claro. Bueno, otros dos valores que tiene el Character Controller básicamente son el grosor de la piel, que este grosor de la piel es un extra de grosor que añade al área de colisión, simplemente pues para evitar que el Character Controller se meta en las paredes. Es un valor que, a ver, un poco prescindible, pero bueno. Y un move distance, que esto, ahora vamos a ver que lo que os decía antes de modificar el vector velocidad del Rigid Body, con Character Controller es un poco parecido, porque vamos a ver que a Character Controller se le pasa un vector y ese es el vector de avance y fin de la historia, no tiene más misterio. Lo que pasa es que cuando ese vector es muy pequeñito, aquí han puesto un valor de 1 milímetro, pues el movimiento realmente no se ejecuta. Esto, pues por así decirlo, también puede venir bien por lo que os decía antes de que el personaje pueda resbalar cuesta abajo y cosas así. Pues básicamente si hay órdenes de movimiento menores que este valor, pues el Character Controller no se mueve y no se molesta en procesar. Bien, una vez configuremos el Character Controller, podemos programar el controlador desde cero, que es una opción bastante razonable y recomendable, y otra opción es que cojáis alguno de los que tenéis de plantilla del campus, que hay un puñado. Yo en cuestión he cogido hoy uno de los tantos que tenía por ahí, y este que he cogido es un controlador que le metimos un poquito de tuning la última vez y le metimos opción de que pudiese gestionar n saltos. Imagino que ya sabéis de juegos de todo tipo, en juegos de todo tipo hay controladores que pueden saltar 2 veces o que puedan saltar 3 o las que queramos. Entonces, pues bueno, en su día nos dio por hacer uno con n saltos, de forma que le pudiésemos decir, oye, pues este controlador salta 6 veces y que el personaje pudiese ejecutar el salto 6 veces. Básicamente, pues bueno, había un contador interno y poco más. Lo que realmente me interesa es que veamos un poquitín cómo pedirle al controlador de movimiento que responda a las teclas y que desplace el personaje.
Entonces vamos a echar un breve vistacillo al código, pero yo le voy a quitar paja, o sea, me refiero, lo de los n saltos es algo que, bueno, que no nos interesa ahora mismo, ¿vale? Este character controller, vamos a ver un poquitito cómo se maneja, porque a ver, yo soy un componente que por experiencia de cuando empecé con él, lo cogí con un poco de respeto, porque dije, guau, esto... De hecho, a ver, me pasó que con Unity 3 vi un script de controlador que venía predefinido con el motor, era el character controller y tenía eso más líneas de código que nada. Entonces dije, esto es una locura. Y otras veces que me puse poco a poco fui viendo y dije, joder, es que la variable character controller realmente, esos scripts no la usaban apenas. Fijaos que en cuestión yo la usaba una sola vez, ¿vale? Este es porque está un poco simplificado. Pues bueno, me di cuenta de que realmente no es tan complicado como lo pintaban en Unity 3, en absoluto, ¿vale? Lo que pasa es que ha habido scripts y hay de los que vienen predefinidos con Unity que meten demasiada paja en el código, ¿vale? Bueno, entonces, como os digo, el character controller como componente, el único método interesante que tiene es el método move, y move lo único que recibe es el vector de movimiento, ¿vale? Que aquí se lo hemos dado multiplicado por el delta time, para que si el vector vale 3 en el eje z, sean 3 metros por segundo. Esto igual que hemos hecho hasta ahora con los controladores de transfor. Y bueno, vamos a echar un vistacito porque ya os digo que tiene bastantes extras metidos y hay algunos extras que hablaremos de ellos en el siguiente trimestre, por así decirlo. Entonces, pues bueno, aquí tengo un detector de suelos, que esto es fundamental en controladores de personaje. Lo que pasa es que los detectores de suelo, aquí tenéis la pista, pero me refiero que prefiero que los veamos no como detectores de suelo, sino como métodos de RAICAS en general, porque dan pie a muchísimos comportamientos, no solo detectores de suelo. Entonces, pues bueno, vamos a quitar un poquillo de pajita. Básicamente, lo que se suele hacer en controladores de personaje es que si están en el suelo se puede saltar y responder a los controles, vaya, y si no estamos en el suelo pues no se puede saltar, o bueno, te puede dar opción de que quieras responder a los controles en el aire o que no, pero es bastante habitual en un controlador de personaje distinguir entre si está en el suelo hacemos cierta cosa, si no está en el suelo hacemos cierta otra y poco más. Bien, a ver, yo voy a tratar de limpiar el detector de suelos, que realmente tampoco nos va a hacer mucha falta. Entonces, pues a ver, vamos a quitar un momento la variable. Vamos a quitar la detección de suelo y, a ver, tal como lo tengo aquí montado, vamos a tratar de hacer una cosita, y es que el propio character controller, lo digo por no anular esta parte, voy a mirar porque os decía que métodos importantes tiene el de move, pero tiene también una variable isGrounded, que es esta de aquí arriba, que a ver, es una variable que no funciona bien, pero para estas primeras pruebas nos va a valer de sobras, ¿vale? El isGrounded es un simple booleano y te dice si el character controller está en el suelo o no está en el suelo. No me fío mucho de esta variable, y os lo digo ya para que lo sepáis, porque como luego vamos a meter un personaje con animaciones encima, y esas animaciones hay veces que modifican la transform, esta variable del isGrounded tiende a hacer glitches, o sea, a estar cambiando de valor constantemente, y hay veces que tienes el personaje en el suelo y el isGrounded está verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero a su bola, ¿vale? Pero bueno, para lo que vamos a hacer ahora nos va a valer con esta del isGrounded. Entonces, bueno, pues tengo separado el character controller en plan, si está en el suelo hacemos unas cosas y si no hacemos otras. Más cosas que voy a quitar, pues bueno, como antes tenía el detector de suelos casero, que digo el casero pero es el que funciona, porque es que este de verdad que da líos a veces. Este valor de distancia de detección tampoco nos va a valer. Y en cuanto al número de saltos, pues esto lo voy a pulir de en medio, porque ya os digo que esto sería un poco secundario. Vamos a hacer un salto, pero no n saltos. Básicamente la diferencia de programar el controlador con un salto o con n es el hecho de que gestiones un contador que te diga en qué momentos puedes saltar y en qué momentos no. Fijaos que aquí tengo la comprobación de que si no hemos llegado al número de saltos máximos, pues no podemos saltar otra vez. Yo voy a quitar esta parte, ya os digo, y básicamente esto nos debería quedar así, que este es uno de los scripts que además ya os digo que este en cuestión o similar, que no tiene por qué ser igual, lo vais a tener en el campus. Vale, limpiado y con lo mínimo, vamos a repasar un poquitín la parte en la que estamos en el suelo, porque realmente cuando el controlador está en el suelo, lo que nos interesa por un lado es que pueda saltar y por otro lado lo que nos interesa es que se pueda mover. Aquí estamos utilizando los métodos de getAxis, que yo creo que ya hemos hecho bastantes cosillas con ellos, porque realmente el desplazamiento de un controlador, vamos a decir, sencillo, se hace en base al eje vertical. Entonces, para desplazarlo adelante-atrás, lo haremos con el eje vertical y vamos a reservarnos el eje horizontal, que estará por aquí abajo, para gestionar el giro. De este hablamos luego, que el giro va a ser muy sencillo, más que nada porque es un giro basado en transform rotate, o sea, no es como con rigid bodies, que teníamos opción de aplicar el giro por torsión. Aquí, pues nada, los character controllers son súper sencillos, solo se pueden mover y a la hora de rotarlos se rotan con transform, así de fácil, ¿vale? Bien.
A ver, más cositas. A ver, fijaros que hay un vector de movimiento que yo aquí lo inicializo con un 0, 0, 0. Y este vector de movimiento, la idea de un script de character controller, con el propósito que sea que lo hagáis, porque lo podéis hacer para un plataformas en 2 dimensiones y media, para un tercera persona, para un primera persona, para lo que sea, yo os recomiendo que os hagáis un vector con la cantidad de movimiento, vayáis calculando el valor de ese vector, voy a resaltarlo, durante el script, y en el último frame no, en la última instrucción del update sea cuando apliquéis el vector de movimiento, ¿vale? Con esta receta os va a ser muchísimo más fácil gestionar este tipo de controladores que si vais haciendo movimientos intermedios por varios puntos del código, ¿vale? Esto, guardaros este consejillo, y luego si queréis hacer otras pruebecillas de decir voy a ver qué pasa si meto 2 moves o 3, ya veréis qué problemillas os puede dar, ¿vale? Pero yo quedaos con esto, el move dejarlo al final, creedme. Y bueno, a ver, más cositas. Pues a ver, fijaros que aquí el vector de movimiento es un poco retorcido como lo he hecho, porque fijaos que aquí cojo la transform.forward del personaje, que es el vector que apunta hacia adelante según el personaje, lo multiplico por el valor de la lectura vertical y por la velocidad que yo le he puesto, que le he puesto 6 metros por segundo, que ya es bastante, ¿vale? Como hay una cosita que me gustaría que os quedase clara con el character controller, voy a dejar esta línea de código en un formato un poquito más amigable, porque esto, realmente cuando empecéis a hacerlo desde cero, yo estoy segurísimo de que vais a hacer esto y vais a decir, venga, leemos la entrada vertical, lo multiplicamos por el vector forward, porque realmente tú quieres avanzar hacia adelante y este vector es el 001, que es el que es hacia adelante. Entonces vamos a ver qué pasa si yo lo mantengo así, y luego veremos por qué yo al final he puesto transform.forward. Esto sí que es importante que lo veamos, ¿vale? Pero bueno, hasta este punto pues hemos calculado el movimiento en la Z, porque no lo hemos calculado en ningún otro sitio más. Y con esta lectura de la tecla de espacio, cuando estamos en el suelo y nos pulsan la tecla espacio, estoy además modificando la componente Y, ¿vale? Ojo con esto, porque aquí, en este vector de movimiento, solo estoy afectando la componente Z, y aquí solo estoy afectando la componente Y. Básicamente, si estoy en el suelo y me pulsan la tecla de salto, la componente Y coge un valor positivo que se va a encargar, pues, de que el bicho tenga un empuje hacia arriba, o un empuje, vaya, un desplazamiento que va a ir hacia arriba. El caso de suelo con esto lo tendríamos más o menos resuelto, habrá que probarlo. Y vamos a ver qué pasa con el aire, cuando no estamos en el suelo. Y aquí viene básicamente la principal puñeta de los character controller, y es que te quitan problemas de los rigid bodies, porque lo que os decía, pueden subir cuestas, no caen cuesta abajo, suben escalones, no tienen inercias, que eso viene muy bien. Pero el problemón gordísimo es que el character controller por sí mismo no tiene gravedad. Y esto es una puñeta, porque hemos visto controladores de transform que no había gravedad ni había nada. Luego hemos visto controladores de rigid body donde teníamos gravedad y teníamos 1000 movidas más. Y ahora llegamos a un tipo de controlador que ni es uno ni es otro, o sea que es una cosa intermedia, y entre los puntos flacos que tiene es que no hay gravedad. ¿Cómo se resuelve el hecho de que no haya gravedad? Pues se resuelve por el modo antiguo. Yo, joder, hace 8 años o 9 que te ponías a hacer jueguecillos en 2D, no había ni motores físicos, y la gravedad te la hacías tú, pues, por ecuaciones de la parábola o por cuentecitas que ibas sacando, pues como las sacabas. Entonces, pues bueno, aquí se hace un cálculo, que es un cálculo un poquito raro, y fijaros que igual que para saltar le daba componente positivo a la Y del vector de movimiento, cuando yo quiera aplicar la tracción gravitatoria, que es cuando no estamos en el suelo, a esa componente Y lo que hago es restarle poco a poco un valor. Yo aquí estoy restando, y esto, me refiero que, ojo, porque si lo hacéis desde cero puede que os cambien un poquito obviamente os cambiaré un poquito el código. Fijaos que yo aquí resto el valor de gravedad por el delta time, pero este valor de gravedad, fijaros lo que vale, porque vale 16. ¿Por qué le he puesto 16? Pues básicamente porque con 9,8 la gravedad quedaba bastante lenta. Pensad que yo estoy aplicando aquí no una aceleración ni una fuerza, sino que esta gravedad la estoy aplicando como un desplazamiento. O sea, no tiene nada que ver con la física real. Entonces lo de que salga, o sea, me refiero, no tiene por qué salir un 9,8 ni muchísimo menos, ¿vale? Lo hemos llamado gravedad, pero realmente este valor lo podríamos llamar reducción de la velocidad de salto o similar, pero claro, no sé, es más cómodo llamarlo gravedad. Bien, el caso es, si no estamos en el suelo, simplemente esta componente positiva que le habíamos aplicado aquí se va a ir viendo reducida poco a poco. Y ojo, porque se me ha quedado aquí una basurita, que esta la voy a quitar, porque esto era lo del segundo salto que os decía, ¿vale? Que este controlador pues estaba inicialmente pensado para varios saltos, y en el caso de que no estábamos en el suelo, pues también había aplicado una sentencia de código para permitir que la componente Y del vector de movimiento pues se volviese a poner positiva. Esto realmente me lo voy a crujir y ya está. O sea, fijaos que para la parte de no estar en el suelo pues me he quedado con esta tontería. Problemitas de esta implementación. Pues esta implementación, el problema
milla que va a tener es que cuando estemos en el suelo nos va a leer el eje vertical y nos va a mover, pero cuando estemos en el aire no nos va a leer el eje vertical. Es decir, una vez iniciemos el salto no vamos a poder cambiar de trayectoria. Juegos los hay, porque los hay de todos los tipos, en los que cuando saltas puedes cambiar la trayectoria en el aire, y juegos en los que no. Sin ir más lejos, World of Warcraft es uno de los juegos que cuando empiezas un salto no puedes cambiar la trayectoria. Puedes girar en el aire si quieres, pero una vez has saltado en una dirección, en esa dirección te quedas, mientras que otros juegos, que hay miles, pues cuando estás en el aire te puedes mover. Si quisiéramos movernos en el aire, pues sería tan sencillo como pillar esta cosa, copiarla y pegarla. No tendría más, ¿vale? Sería... eso ya está, no tendría más lío. Bueno, pues a ver, con este apaño que hemos arreglado aquí de cuando estamos en el suelo y cuando no, ya tenemos más o menos calculado el vector de movimiento. De hecho, fijaros que llegado a este punto ya no menciono más el movimiento, sino que al final lo aplico al character controller y listo, ¿vale? O sea, sería, por decirlo, la mínima expresión de un controlador que podemos hacer con character controller. La gestión de la rotación, pues la gestión de la rotación va por transform, no hay nada nuevo respecto de lo que hemos visto anteriormente. Leemos el eje horizontal, lo multiplicamos por el vector up, porque el giro de los personajes es en el eje Y, por una variable de giro que la tendré configurada a 90 o algo así, sí, 90 grados por segundo, y ya está. O sea, la gestión del giro es lo más sencillete que tenemos. Vale, pues yo creo que lo tenemos más o menos revisado, ya veis que tiene incluso comentarios. Vamos a guardar y solo nos queda probarlo y ver si funciona, claro. A ver si... a ver, venga, pues pasamos al motorcete. Tengo aquí mi script, me lo está compilando, vale, me ha quitado las variables basura. Muy importante, estamos tratando de acceder a un componente, es lo mismo que nos pasaba con los rigid body. Necesitábamos acceder al componente rigid body y lo arrastrábamos, pues aquí necesitamos acceder al componente character controller. Yo me declaro la variable y la asignamos así. Vale, vamos a hacer un play y vamos a ver cómo se comporta. Es posible que como este bicho lo tenía yo ya preparado de antes... Ah, vale, mira, tiene el animator desactivado. Esto nada, lo debí hacer yo antes. Me refiero a que si este animator estuviese activado, pues es que igual el personaje se nos iba de fiesta por ahí, porque no sé ni qué clips tiene. Bueno, ahora los ojearemos. Vale, con el animator desactivado por ahora, el giro obviamente pues no iba a fallar porque era un transform rotate, pero vamos a tratar de darnos un paseíto. Y hoy va. Bueno, esa caída que habéis visto ahí no es por efecto de la gravedad, sino que es por efecto del script, Es que... vamos a volver un momentito al código porque es que hay una cosita curiosa y es que siempre que no estemos en el suelo tenemos un tirón hacia abajo, es que es así de simple el controlador. Entonces en cuanto he salido por ahí del barranquillo pues me ha metido el tirón. Por cierto, este move de aquí, también una de las cosas benignas que tiene, que ya os digo que son unas cuantas buenas y unas cuantas malas, es que move nunca jamás va a atravesar un objeto. No es un rigid body, porque os digo que no lo es, pero este move, aún no siendo un rigid body, le puedes decir avanza 2000, que si hay una pared delante no la va a atravesar. Es una de las ventajazas que tiene este controlador, y que el rigid body, pues hay veces que si le dices, oye, avanza a 100 por hora, el rigid body te atraviesa todo lo que pilla por delante. Entonces, pues bueno, pros y contras como en todo. Y bueno, pues a lo que íbamos. El giro va bien, el adelante y atrás desplaza. El único problema es que me desplaza en la dirección Z del mundo. Ojo con esto, que es lo que os quería comentar de estos controladores. Entonces, bueno, pues giro, me avanza adelante y atrás, y el saltete, pues mira, ni tan mal, parece que nos lo hace bien. Vamos a ver si podemos interrumpir al cubo este, que yo creo que no, porque es que no nos toca creo que no nos llega a tocar el colisionador, ¿vale? Pero bueno, ya veis que bueno, la cosa funciona. Vamos a ver si el steep offset va bien, es decir, si... bueno, no puedo probar el steep offset porque no me deja avanzar hacia allá. Vamos a ver cómo arreglamos esto. Bueno. Problemitas que tiene esta implementación. Pues a ver, hasta lo que hemos estado viendo con Transform, los Transform Translates tenían dos modos de trabajo, que eran el modo trabajo self y el modo de trabajo world, coordenadas locales, coordenadas globales. Con los Rigid Bodies teníamos parecido, Add Force para trabajar en coordenadas globales con fuerzas y Add Relative Force para trabajar en coordenadas locales con fuerzas. ¿Qué pasa? Que llegamos a Character Controller y el Character Controller.move es un método que no permite distinguir entre coordenadas locales y globales. Move es siempre en coordenadas globales, ¿vale? Y eso me refiero que al principio raya bastante, porque dices, hostia, yo le estoy aquí calculando el vector de movimiento con su Z, yo le digo al cacharrete que me avance en Z y me avanza en esta Z, que no tiene nada que ver con esta. Por eso, aunque hay muchas formas de solucionarlo, porque hay un huevo, una opción que tengo es, en lugar de meter aquí el vector 3.forward, que es el vector 001, puedo meter transform.forward, porque transform.forward no es el 001, sino que es este, que ahora mismo justo vale 00-1. Si el personaje está así,
Pues el forward, bueno, así, vamos a suponer que lo he girado bien. El forward vale, bueno, lo tengo al revés, ¿vale? -1 en x, 0, 0. Entonces, básicamente, usando transform.forward en lugar de vector3.forward, el vector de movimiento no pilla solamente la componente z, sino que pilla la componente z y la x, ¿vale? Matamos dos pájaros de un tiro. Para que veáis la diferencia, y esto podéis rehaceros el script porque es aconsejadísimo, que vale, que lo podéis coger copiado, pero que está muy bien que lo tratéis de hacer desde cero, porque es bastante sencillete. La diferencia ahora cuando damos el vector transform.forward en lugar del vector 3.forward es que cuando yo ya le diga que para adelante, fijaos que me va para adelante en su forward, y si yo me giro así, pues me va para adelante en su forward. O sea, a grandes males, grandes remedios. Tan sencillo como cambiar vector 3.forward por transform.forward y fin del problema. Aunque ya os digo que hay otras muchas formas de hacerlo, pero bueno. Vale, el step offset ¿nos sube aquí? Joder, pues no nos sube, qué mala potra. Si no nos sube, debería ser porque esta altura que yo tengo aquí puesta no es de 0,3. Joder, pues es que debe estar al límite, ¿eh? Bueno, en fin, bajamos un poquitín esto. Si lo sé, lo bajo un poco más, pero bueno. Y ahora el bicho este debería ser capaz de subirse ahí encima. Sí que se ha subido, mira, ahí lo tenemos. Bueno, lo tenemos aquí arriba si queréis, ¿vale? Fijaos que sube solo, sí que lo hace, es bastante brusco el cómo sube, parece que ahí sí que lo hacen, pero fijaos que hay casos en los que parece que hasta mete un salto inmediato, pero ya os digo que es una utilidad interna del Character Controller para que te dejes subir obstáculos sin problemas, por así decirlo. Y bueno, en cuanto a la cuestecita que tenemos aquí arriba, pues esta cuesta que era de 30 grados, pues debería subirla con toda la tranquilidad del mundo. Por cierto, pues bueno, ya me refiero, si yo llego al barranco, pues me podré tirar. Hay una cosita, que además esto no contaba con que era algo que os tenía que comentar, y es, fijaros en esto porque es un efecto que en juegos comerciales no lo vais bueno, a ver, depende del juego también, pero me refiero que cuando bajáis una cuesta en un juego comercial, no hace el personaje estos escalones. Fijaros que ahí me está haciendo unos escalones bastante desagradables, y en un juego comercial, de los estos que te gastas 50 euros o lo que te quieras gastar, joder, pues te mola que cuando el personaje baja cuesta abajo, pues veas que los pies van al suelo y no que va dando saltitos. Ahora mismo nos da saltitos porque cuando estamos trabajando con el vector de movimiento, no a nivel de Y, porque ahí no tiene mucho, bueno, sí tiene que ver porque cuando da el saltito nos tira un poco para abajo, pero me refiero que el problemita es que le estamos dando un vector de movimiento con componente X y componente Z, y cuando el bicho lo tenemos subido, por ejemplo, a Y, y le decimos que avance para adelante, nos avanza así. ¿Qué pasa? Que claro, se queda sin suelo y la propia gravedad pues va haciendo su efecto. ¿Cómo podríamos solucionar esa liada? Porque obviamente tiene solución porque los juegos comerciales lo hacen. Pues va a ser un poquito más retorcido, porque va a consistir en lo siguiente, esto lo anticipo para cuando llegue el momento de utilizar los famosos Raycast, que nos van a hacer falta enseguida. Mediante el Raycast, hacia abajo, tú puedes obtener el vector perpendicular a la superficie sobre la que andas, que el vector perpendicular a la superficie sería este puñetero de aquí, ¿vale? Si conoces el vector perpendicular a la superficie y lo rotas 90 grados hacia adelante, te da básicamente el vector de avance que tienes que utilizar para que el descenso del personaje, en lugar de ser a trompicones, pues sea en por así decirlo, paralelo al plano. Entonces, me refiero, solución tiene, lo que pasa es que ahora mismo pues estamos todavía haciendo pruebecillas y aún nos queda, obviamente. Entonces, pues bueno, el controlador es este, a ver, sé que no es gran cosa, pero de verdad que si pretendéis hacer esto mismo que estoy haciendo, de subir una rampa, subir escaleras, con un controlador de transform, no vais a poder, porque el controlador de transform no tiene físicas. Con el controlador de rigid body, en cuanto os pongáis a media rampa, el tío va a resbalarse para abajo, es un horror. Y bueno, la verdad es que la fluidez, o sea, lo que le cuesta al personaje arrancar y tal, pues no tenemos ningún tipo de inercia ni nada que nos moleste. El control es buenísimo, o sea, me refiero que es bastante fácil subirte a los sitios. En general, pues tienes la gravedad, ya veis que nos hemos tenido que meter un poco a mano, pero tampoco va mal. Y bueno, pues con este lo daríamos ya por válido.